Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 31 y el día de hoy voy a hablar acerca de un estudio que se hizo en el año 2017 acerca de nuestro ancestro Martín Casillas. Y sin más preámbulo, vamos a este estudio súper interesante. Cual fue hecho por don Enrique Camacho Cárdenas en el 2017. Y dice así: Martín Casillas, maestro mayor de la Catedral de Guadalajara. Nuevos datos y consideraciones sobre su vida y obra en la Nueva España, ¿no? Y el cual leí hace un tiempo y me llamó mucho la atención lo que se decía acerca de él, especialmente acerca de lo primero que se habla de él. Porque aquí tiene unos puntos muy interesantes acerca de el nombre de su suegro y unos datos extras que arrojaban mm, nuevas pistas y que contradicen mucho de lo que se tenía conocido, ¿no? Y una de las razones por las que voy a hablar es porque precisamente en medio de este documento o este estudio y se dio el acceso a los protocolos de Trujillo. Y antes de que naciera todo esto de la búsqueda inmediata por la inteligencia artificial, pues yo me tomé un tiempo y los escarbé. Pero es increíble que una sola vez no baste, porque no solamente se le van a uno muchos datos, sino se necesita darle varias vueltas a ese tipo de protocolos. Y lo digo porque como en Puebla, ya van como unas 5 veces que lo repaso y cada vez me encuentro cosas que digo, pero ¿cómo puede ser posible que se me hayan pasado la primera vez, no? Bueno, voy a tratar de ser breve porque voy a compartir el enlace a este estudio magnífico que hizo este señor, al final de cuentas, pero quiero enfocarme en un par de puntos que voy a ahondar, ya que eventualmente cualquiera los va a analizar si es que se hace una, una investigación acerca de ellos, ¿no? Y me gustaría compartirlos, porque yo llegué a esta conclusión y espero que alguien más lo haga, porque significa que no ando tan mal. Okay. Y pasa así. Déjenme les muestro. Aquí comienza, mira. Dice, Casillas marchaba con Becerra a América en 1573. O bien lo hiciera poco después junto a su compañero, el taller, Alonso Pablos. Años más tarde, el maestro Casillas estuvo trabajando en las medias muestras de la Catedral de México, bajo las órdenes de Claudio de Arciniega, al menos hasta 1585, trasladándose después a la ciudad tapatía. Sin embargo, en la relación a su paso a América, hay que puntualizar que aunque se ha comentado por varios historiadores que Martín Casillas posiblemente llegó a Nueva España con el arquitecto Francisco Becerra, sin todavía haberse probado documentalmente, el nombre del extremeño aparece vinculado más directamente con un tal Alonso Sánchez. Y aquí es donde entra lo interesante, que coincide con lo que yo después pude contemplar. El 18 de junio de 1583, Casillas aparece como testigo en el expediente sobre el matrimonio de Alonso Sánchez y Ana de Tapia, con el objetivo de demostrar la soltería de este.
El documento que hace referencia a Casillas como vecino de México, natural de Trujillo y maestro de cantería. Certifica que ambos se conocían desde siempre por ser de Trujillo. Continuando con esta amistad en el Nuevo Mundo. Pues, cito, pasaron juntos en una flota de esta Nueva España y nunca lo ha perdido de vista, y cuando mucho lo ha perdido de vista ha sido un mes. Quiere decir que trabajaban juntos y estaban en contacto intenso, ¿no? De interés es la edad del maestro que, según el documento, tenía 25 años aproximadamente en 1583. Haciéndolo que haya nacido por ahí en el año del 70, en el año del 50 y tantos, ¿no? También aparece como testigo el cantero Alonso Pablos, de 30 años de edad aproximadamente, que siempre le trató y comunicó hasta que este testigo se vino, que puede haber 4 años, poco más, y que a cabo de 2 años vino el dicho Alonso Sánchez con unos tíos suyos y siempre desde que vino hasta ahora andan juntos. Y luego dice, por otro lado, hay constancia de que Alonso Sánchez, hijo de Antón García y Isabel García, se le permitió salir de la Nueva España como aprendiz del carpintero Pedro Machalino el 21 de mayo de 1580. Asimismo, se apuntó que el carpintero Andrés Hernández partió para México en 1580 con su mujer y hijos, un aprendiz y su sobrino Alonso Sánchez, también carpintero. Al hilo de lo anterior, es posible comentar que, si bien se podría dudar de la autenticidad del testimonio de Martín Casillas, aquí es donde, bueno, hay una especulación, ¿no? Que pudo mentir para ayudar a Alonso Sánchez a conseguir su propósito. Es posible pensar que fue en el mismo año de salida de Sánchez cuando Casillas abandonó la península, y no hasta el momento que se ha comentado. Asimismo, parece que es evidente que la llegada de Alonso Pablos a América debió ser anterior a la de Martín Casillas, según la información que proporcionó el documento. La hipótesis sobre la salida de Casillas a tierras indianas se podría establecer entre 1580 y 1581, cuando contaba con 22 años o 26 años de edad. ¿Okay? Entonces nace por ahí en el 55, 54. Idea que se refuerza con las noticias que se tiene sobre su actividad en Extremadura. Las últimas notas documentales aportadas por Sáenz Fernández ayudan a insinuar que pudo ser realmente en esas fechas cuando salió de la península ibérica, ya que en 1579 se localiza un trabajo en unas casas en la calle de Campillo en Trujillo, como lo indica la memoria de condiciones que el extremeño realizó para hacerse cargo de la realización del lienzo delantero de las mismas, siendo asimismo la fecha y este trabajo de los últimos de los que se tiene constancia en tierras extremeñas. Y aquí es donde me voy a lo que comenté que yo pude corroborar y que agrego, o como dicen, aviento unas piedras al pozo. Y aquí es donde esto es lo que menciona, ¿no? La memoria de las condiciones que yo, Martín Casillas, cantero, vecino de la ciudad de Trujillo, tomo a mi cargo para hacer el lienzo de cantero de las casas de la morada de Pedro López. ¿Ok? Y ya dice, primeramente que tengo que derribar su lienzo de las dichas casas hasta asegurar la pared que cae hacia la iglesia de las casas, ¿no? Y bueno, el documento especifica qué es lo que dice y qué es y cómo y cuándo, pero lo muestro porque ahí comentan una cosa que a mí también se me hizo muy curioso y que va en lo siguiente, mi siguiente punto. Porque si no entras en estos puntos, pues
no hay nada nuevo, ¿no? Bueno, continúa todas las diferentes cosas que Martín tendría que hacer, ¿no? Pero quiero, si me permite esta, jolines, que no hago. Vamos a ver. Y aquí ya avienta la fecha, ¿no? Aquí ya dice, el 27 del mes de noviembre de 1500, perdón, 79 años. Y aquí aparece Martín Casillas y Andrés Sánchez, canteros. Ok. Y antes de seguir a eso, voy a ahondar en una cosa que también me gustaría mostrar. Por estas fechas, de 1570 y tantos, 1580 y tantos y esto, yo encontré 4 distintos Martín Casillas. 4. Obviamente, este es muy posible que sea el hijo de Pedro Casillas, ¿okay? El que conocemos y el que hemos asumido por mucho tiempo que sería el padre de nuestro Martín Casillas. Pero hay, junto con él, contemporáneos en Trujillo, 4 Martín Casillas. Y vamos a verlos. Y es donde entra lo difícil de todo esto de la genealogía. Y es donde tenemos que tener paciencia y si se va a hacer estudios, en mi opinión, se tiene que adentrarse porque nada más poner un buscador y que te aparece fulano y especular, volvemos a lo mismo que es casi inventarlo. Muy complicado, si me preguntan. Y eso lo hablamos en el episodio número 30, mi estimado amigo Eric Reynoso y yo. Cómo es tan complicado que se tiene que empezar con la frase de, como hipótesis, yo pienso, puede ser, en una de esas, mas no se puede afirmar nada. Y aquí ya aparece en el 1590, ¿okay? Donde ya no debería de estar nuestro ancestro, ¿verdad? Y vamos a ver dónde firman los testigos. Dijo que y otorgó siendo testigos Martín Casillas, hijo de Juan González, pintor, con la misma temática, ¿no? Canteros, pintores, carpinteros. ¿Ok? Y Esteban Martín. Y Martín Casillas, sastre. ¿Ok? Entonces ya van 3. 2 en un mismo documento, increíblemente, para decirlo así. Y nos vamos al otro que también estaba en un poquito de diferente su nombre, pero aún así cabe la posibilidad. Y que sería Pedro Martín Casillas, el cual era mercader. Y está vinculado con todos ellos porque de los que yo puedo documentar en Trujillo y están abundantes sus documentos, es Mateo Casillas, el cual en un documento aparece como el mayor de la hermandad y aparece también como pintor y aparece como mercader y o es el mismo o son 2 Mateos Casillas. Estaba casado con una señora de apellido Escobar. Aparece un Bartolomé Casillas, aparece un Domingo Casillas, aparece un Juan Casillas. ¿Okay? Entonces, es muchos los que llevan ese apellido. Y ahora es donde yo entro en una especulación. Que sería el siguiente. La heredad de Casillas era un lugar muy, muy mencionado en Trujillo y perteneció a un señor documentado llamado Miguel Gómez. ¿Okay? Y pues si se pone uno a pensar el apellido Casillas en una heredad de Casillas, que era el nombre, ¿no? Heredad de Casillas,
puede significar que alguien de apellido Casillas, pues era el que heredó eso, ¿no? Y era por eso conocida antiguamente por Heredad Casillas, y de ahí nazca ese apellido, ¿no? De la heredad de los Casillas. Pero curiosamente aparece siendo dueño de esa heredad un Miguel Gómez. Y ahora nos vamos a ir al estudio que hizo este señor para después enlazar lo que estoy diciendo. Okay. Previamente, en 1579 se tiene referencias profesionales y personales que lo sitúan en Trujillo. En 1571 aparece junto a Alonso Pablos, hijo de Francisco Casco, como testigo en el contrato de obligación del monasterio de la Concepción, y los canteros Francisco Becerra y Francisco Sánchez. Okay. En 1573, meses antes de la marcha del maestro Becerra América, viajó con él a Erguijuela para trabajar en la iglesia de Becerra. En la iglesia. Becerra recibió del mayordomo 45 reales por el jornal de 15 días de trabajo. Martín Casillas, su criado, es decir, su ayudante. En 3 de noviembre de 1577. Y aquí es donde entra lo interesante de lo que habla él y a lo que voy a ahondar. En 1577 contrajo matrimonio con Mencia González, hija de Francisco Sánchez, cantero difunto. Y en la nota al pie dice: el padre de Mencia fue Francisco Sánchez el Viejo, ¿okay?, que aparece en 1570 como fiador de Francisco Becerra en la escritura de la obra de la iglesia de Orellana, Cáceres. Sobre Francisco Becerra, Francisco Sánchez o González, hijo de Jerónimo González, que también aparece como fiador de la escritura que tiene hasta 1592, y que es cantero que participa con Francisco Becerra en el monasterio de la Concepción de Jerónima. Aquí es donde entra ya una cosa que voy a comentar yo y que hablé precisamente con Eric sobre el caso. En esa misma heredad de Casillas, años anteriores, pues es un documento increíble en donde describen toda la relación de los Pizarros, de los Orellana, de los Altamirano y todo eso que está en Trujillo, en sus protocolos. Entre esos documentos aparece que Francisco Sánchez Cantero, ¿no?, instituye una capellanía y se le menciona a este como hijo de Gómez de Ábalos, ¿okay?, el cual me llamó la atención. Digo, bueno, si tienes una heredad de Casillas y hay un Gómez Ábalos, qué curioso, ¿no? Aparte que hay un cantero relacionado ahí, el cual llaman que en 1400 y pico, 1490 y algo, o sea, que muy antiguo, era dueño de unas tierras también que lindaban con la heredad de Casillas, llamado Sancho de Cabrera. Entonces empieza a haber un patrón de que todos ellos estaban de una forma u otra relacionados en ese oficio de canteros, carpinteros, pintores, y bueno, se les puede decir castres o desastres o lo que sea. Y ahora doy pasos atrás y sin duda yo he visto, y cualquier persona que haya visto el bautismo de María Casillas en la Puebla de Los Ángeles, vemos cómo sus padrinos eran los que supuestamente eran los padres de Mencia. Y si no me equivoco, el Francisco era de apellido Jiménez, a menos que me equivoque. Tendré que ver, tengo que ver, porque qué tal. Pero si no me equivoco, y mi mente ya frágil por tantas cosas que me meto, puede estar desviada. Pero vamos a ver un segundo. Aquí aparece Martín Casillas. Vamos a ver. Pero de veras que no me va a dejar ver. Aquí está. Ok.
Ok, María Casillas en 1580, exactamente. 580, vamos. Ok, vamos a ver. Aquí está. Ok, y dice María Casillas, ¿no? El 22 días de noviembre de 1580. Años bauticé Bartolomé de A. María, hija de Martín de Casillas, y de Mencia González, su mujer. Fueron padrinos Francisco Jiménez y Mencia González, su mujer. Ok. Pero aquí lo nombran como Francisco Sánchez el Viejo. Y de hecho aquí sobre Francisco Sánchez González, bueno, o sea, entonces quiere decir que ahí hay que todavía aún más ahondar en esto. Porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, eso no es el padre, ¿no? Bueno, y continuamos, nomás si me deja esto que continúe. Pero de verdad que no. Come on. Pausa. Bueno, 3 de noviembre de 1577 contrajo matrimonio con Mencia González, hija de Francisco Sánchez Cantero, difunto, coincidiendo con lo que ya hablé. Entonces, el Francisco Jiménez, esposo de Mencia González, sería el segundo esposo de su madre, si es que se llamaba Mencia González, su madre. Bueno, hace falta mucho que hacer en estas líneas y eso. Y ya dice, anteriormente, Tobar de Teresa indicó que Casillas se avecinó y casó en la ciudad poblana con Mencia de Cabrera, hacia 1582. Aquí yo no sé dónde sacó, porque ya vimos que en 1580 tiene ya y bautiza su hija María, ¿no? La cual entonces significa que coincide con con lo que nos está diciendo ya este señor Camacho. Aquí está 1580. Y don Guillermo Tobar de Teresa, pues no sé aquí de dónde salió. Y vamos a ver en la nota de pie. Y dice, pues un libro que hizo. Pero bueno, continuamos. Oh, pero de veras que esto me va a sacar más canas de las que no tengo. Que no se puede mover. Me lleva la... Ah, de veras. Respecto a su trabajo en Puebla, se desconoce por el momento su participación en algún proyecto de la ciudad. No obstante, es de interés señalar cómo la historiografía ha hablado de la relación profesional que unía a Francisco Becerra y a Martín Casillas en tierras extremeñas. Y aquí yo entro en lo que empecé a formular y que pues una cosa y una cosa y otra nunca termina. Hay un protocolo en el cual no mencionan ellos, en donde Pedro Casillas, Cantero, y Francisco Becerra hablan acerca de la heredad que reciben de su suegra, Ana González, en unas tierras que eran de los Orellana. Entonces, aquí entra también la posibilidad de que pues estaban vinculados con los Orellana de ahí de Trujillo. No lo sé, puedo especular. Es que está incompleta y apenas están surgiendo las pruebas que podemos poco a poco y con calma enlazar.
no podemos echar todo en un saco roto y decir misión cumplida con los Casillas. Muy, muy complicada la cosa, yo diría. Especialmente contemplando de que, pues ustedes ya lo vieron, hay 4 Martín Casillas. Aunque uno era Pedro Martín, pero había otros. O sea, lo que significa es que es el típico caso de que había un puño de Casillas contemporáneos todos. Y ahora vamos a ver cuál es el que era el nuestro. Lo más probable el de Pedro. Pero también era bien probable y teníamos casi todo. Los que teníamos árboles ya sellado y en piedra el hecho de que Francisco Jiménez y Mencia González eran los suegros. Y resulta que no. Y ahí el problemota en el que nos confrontamos, ¿no? Y bueno, como les vuelvo a repetir, este trabajo está muy interesante, muy completo. Se agradece que hagan por fin algo así de este nivel, los que pueden y los que saben, y que no lo compartan, ¿no? Lo comparto yo para el que le interese y que lo pueda seguir analizando. Mientras tanto, pues esperemos, por lo menos yo espero tener algún día tiempo para seguir ahondando en esto de los Casillas, que es muy interesante, porque pues al igual que todos, pues yo me vienen en muchas y muchas líneas. Y es un placer poder ayudar a, a develar la historia de nuestros ancestros y llevarla a la más claridad que haya con los documentos y con todas las cosas que podemos nosotros documentar, ¿no? Aquí continúan en ciertas cosas que están interesantes, otras cosas que pues son ya conocidas y otros detallitos que mucho, mucho tienen que ver. Y aquí me voy a algo que resalta aquí. Y ella dice, en torno a los aspectos personales del maestro Martín Casillas, se señalan algunos de ellos que conducen a nuevas pistas o a nuevas interpretaciones, no pistas. Dice, hijo de Pedro Martín Casillas y Mari Sánchez. No me queda claro aquí. En torno a los aspectos personales del maestro Martín Casillas, se señalan algunos de ellos que conducen a nuevas interpretaciones. Hijo de Pedro Martín Casillas y de Mari Sánchez. El maestro vivió en Guadalajara en una casa situada en la Plaza Real. Concretamente, esta se localiza en la mitad sur de la manzana, donde ahora se encuentra el Palacio de Gobierno. En los documentos relativos al juicio en contra de Pedro Cuellar y Martín Casillas por sus bienes que debían a la sucesión de Pedro Ramírez, aparece una información hecha por el padre Escobar acerca del maestro mayor de la Catedral de Guadalajara, en la que manifiesta haberlo conocido. En ello se difiere sobre el lugar de su nacimiento y se asegura que murió en México. Según el padre, el arquitecto era natural de Almendralejo. Curiosidad, Almendralejo es precisamente el lugar en donde había esas tierras de heredad de Francisco Sánchez Cantero, el que resultó ser su suegro, supuestamente, y que instituye una capellanía. ¿Okay? Entonces, al decir soy de Trujillo, soy Almendralejo, es como yo decir soy de Tepa, soy de Jalo, soy de acá, soy de... complicado, me imagino, ¿no? Para decirlo así. Pero bueno, ¿qué tan lejos estará Almendralejo de Trujillo, no? En la Catedral de México, durante ese periodo no se conocen noticias. Por el otro lado, pero me brinqué. Perdón. Ya no sé si me brinqué o no, pero bueno. No quiero hacer algo más largo de lo que sea normal para algo que yo no escribí, nada más que resalto puntos.
Y vámonos a la siguiente. Ahí había otro punto que quiero resaltar. No, básicamente eso quedó. Bueno, pues la última que doy de palabra sobre el asunto es qué complicado. Por una parte tenemos en las mismas fechas, y ya vimos basado en cuanto en la edad que tenía, tenemos a Martín Casillas, cantero. Tenemos a un Martín Casillas, hijo de un Juan González, pintor. Y tenemos a un Martín Casillas, sastre, y a un Pedro Martín Casillas, mercader. Nada más ahí, pum, para que para divertirse uno con los protocolos de Trujillo. Complicadísimo. Resulta que Francisco Jiménez y Mencia González no son los padres, no se casó aquí, ya desde 1577 viene casado de Trujillo. Resulta que el padre estaba muerto cuando se casa Mencia González. Hubo un Sancho de Cabrera en esa misma heredad de Casillas, que era cantero. El suegro era cantero. Es la familia. Las heredades esas que le reclaman a la suegra pertenecían a los Orellana. Es muy complicado, muy complicado y muy interesante. Espero que haya valientes que le entren al ruedo a investigar bien, porque yo podría entrarle, pero no me puedo aventar todos. Estoy yo en medio de querer develar también la verdadera genealogía de los Franco de Paredes y ahora que tomo un minuto para voltear a ver las cosas de Trujillo, me topo con todo esto y digo, bueno, entonces a echarle ganas a todos los que nos gusta la genealogía. Esto es todo por este episodio número 31. Gracias. No se les olvide suscribirse, darle me gusta, compartir y ya nos pueden escuchar por Spotify. Que pasen un excelente día, noche o tarde.